Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta en este espacio. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Saludamos con gusto a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, pero también a quienes nos sintonizan a través de alguna televisora pública en México y América Latina. Las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy retomaremos un tema que iniciamos ayer y que nos quedaron tantas preguntas en el tintero y tantas inquietudes que hoy retomaremos este tema con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos referimos a las enfermedades autoinmunes y COVID-19. También estaremos hablando de otro gran tema, la salud mental en tiempos de COVID-19. Las personas que contrajeron COVID-19 presentan ya un deterioro emocional y mental. Estaremos contando qué es lo que han encontrado hasta ahora los expertos. Los impactos de la pandemia en la salud mental serán a largo plazo y de gran alcance, dicen también los especialistas. Casi la mitad de empleados ve efectos negativos en regresar al trabajo en medio de estas nuevas olas que están azotando a la humanidad. Y los videojuegos ayudan a tratar algunos problemas de salud mental, señalan científicos del Centro de Investigación de Software de la Fundación Científica de Irlanda. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El mundo se enfrenta a una pandemia agresiva con la COVID-19, afecta a la población en su contexto social, económico y de salud. Las repercusiones en el tiempo pueden ser mayúsculas. El individuo se envuelve en diferentes factores de riesgo que con la pandemia está a flor de piel de desarrollar diferentes patologías o quienes ya cursan con una, el panorama se vuelve desalentador. En el transitar del planeta se ha visto envuelto en varias pandemias. Al vivir en un entorno no saludable, la población enfrenta un sinnúmero de padecimientos físico-biológicos e inmunes. Esto conlleva en muchos casos a presentar problemas de salud mental que de no ser atendidos a tiempo, las consecuencias pueden ser graves. Además de las afectaciones de base que se presentan con los síntomas de la COVID-19 como pérdida del olfato y el dolor de cabeza, afecta la salud mental y el cerebro. Puede presentarse ansiedad, depresión, debilidad, fatiga y otros síntomas psicológicos y neurológicos. Estas afectaciones comienzan a presentarse desde la pérdida del olfato y del apetito. En algunos casos, los síntomas neurológicos o psiquiátricos pueden aparecer primero o incluso ser la única manifestación en la enfermedad coronavirus. De acuerdo con la edad, es la probable afectación a la salud mental y en los ancianos puede llegar a tener delirios o bien se ha identificado en algunos estudios de seguimiento accidente cerebrovascular isquémico, accidente cerebral hemorrágico y convulsiones. En este caminar de la COVID-19 por el planeta, los científicos en las diferentes áreas de la salud siguen realizando las investigaciones correspondientes para identificar el daño que produce el virus SARS-CoV-2 al invadir las células. La inflamación que causa en la corriente sanguínea probablemente sea un factor que contribuya a los diversos daños psicológicos. Delirio, depresión y ansiedad son los principales trastornos que al parecer se presentan en las personas que han cursado con la enfermedad COVID-19. La salud individual se modificó con o sin COVID-19. La constante será realizar revisiones médicas para disminuir el impacto que un virus, bacteria u hongo pueda causar al organismo. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Marta Alonso, corresponsal de la agencia EFE, nos presente el informe más reciente de la OMC. Te saludamos, Marta, adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El COVID-19 avanza por todo el planeta, suma ya más de 4,2 millones de fallecidos y cerca de 201 millones de infectados. El país con más casos en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos, seguido de la India y de Brasil. En los últimos 7 días se han reportado 570.000 casos al día. Es una tendencia creciente que se debe en gran medida a la curva ascendente del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental, que han reportado incrementos semanales del 37% y del 33% respectivamente. En cambio, las muertes globales, salvo en esas regiones, han descendido un 8%. América y Europa suman el 75% de las defunciones en el mundo y Asia, continente donde surgió la pandemia, reporta el 20%. En África, el ritmo de contagio se ha acelerado. El continente supera los 6,8 millones de casos y suma más de 174.000 muertes, inmersa en una tercera ola más agresiva cuando todavía los porcentajes de vacunación siguen muy bajos. En Latinoamérica, los países con más casos nuevos son Brasil, Colombia y Argentina. Respecto a la vacunación, y según reconocieron expertos de la OMS, la expansión de la variante Delta hace tambalear las previsiones iniciales para lograr una inmunidad colectiva y probablemente obligará a revisarlas al alza. Y en Europa, concretamente en Italia, desde hoy será obligatorio mostrar el certificado sanitario del coronavirus para comer dentro de un restaurante o ir al cine. Es una medida polémica que entra en vigor un día después de que el gobierno la extendiera también a los profesores y a los medios de transporte de larga distancia. Reportó desde Europa Marta Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. No perder de vista esto que cada vez se vuelve de forma generalizada en los diferentes países, el solicitar el certificado de vacunación para poder ingresar a algunos espacios como las plazas públicas, los cines y bueno, ni qué decir de los bares y restaurantes. Los impactos de la pandemia en la salud mental serán a largo plazo y de gran alcance, dicen los especialistas. Los impactos de la pandemia en la salud mental serán a largo plazo y de gran alcance, desde la ansiedad en torno a la transmisión del virus hasta el impacto psicológico de los encierros y el autoaislamiento, los efectos del desempleo, las preocupaciones económicas y también la exclusión social, pasando por barreras para acceder a la atención en persona. Todo el mundo se ve afectado de una forma u otra. Altos funcionarios de salud de la región de Europa de la Organización Mundial de la Salud se comprometieron a abordar la crisis de salud mental que se desarrolla en la zona. Con motivo del anuncio del compromiso que asumen estos altos funcionarios, se dio a conocer el caso de Caterina, una mujer de 38 años en Grecia. Ella ha estado recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico desde el 2002. Había estado lidiando bien con una combinación de terapia y grupos de apoyo, pero cuando la pandemia golpeó, su vida dio un vuelco. Durante la pandemia, su vida diaria cambió abruptamente. Tuvo que cumplir con las instrucciones generales observando todas las medidas de protección personal. Desafortunadamente, la presión del aislamiento social provocó un aumento de la ansiedad, reviviendo sus experiencias pasadas. Además de esto, la interrupción de sus grupos de apoyo presencial le llevó a acordar con el psiquiatra para aumentar el tratamiento. Al mismo tiempo, se cancelaron todas las visitas a su padre por su propia seguridad, a pesar de que ha sido su cuidador durante muchos años. Por eso hizo un llamado a los líderes para que escuchen las voces de quienes tienen problemas de salud mental para que sus experiencias incidan en la toma de decisiones en todos los niveles, informó Elizabeth Ortiz. Tailandia supera por primera vez los 20.000 casos de contagios diarios. La fuerte ola de contagios y fallecidos con COVID-19 en Tailandia continúa en ascenso. El país registró este miércoles 20.200 casos y 188 muertos, nuevos registros récord, a pesar de las fuertes medidas impuestas sobre Bangkok y otras 29 provincias. El rebrote, vinculado a la variante Delta del virus, ha llevado al gobierno tailandés a imponer el toque de queda nocturno, limitación de reuniones y el cierre de restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos. Las autoridades de momento descartan aprobar un confinamiento de 24 horas y restricciones más estrictas contra el brote detectado en abril. Los hospitales de la capital se encuentran al borde del colapso y la crisis sanitaria además se ve afectada por el lento avance de la campaña masiva de vacunación, que no logra coger un ritmo constante por la falta de suministro. Tailandia ha administrado la pauta completa solo alrededor del 6% de la población. Contrario a lo que se ha difundido, algunos expertos opinan que los videojuegos pueden ayudar a los problemas de salud mental. Ante la incertidumbre, angustia y todas las emociones que ha vivido la población debido a la COVID,
Científicos del Centro de Investigación de Software de la Fundación Científica de Irlanda realizaron un estudio en donde explican cómo los videojuegos tienen el potencial de proporcionar apoyo de bajo costo, fácil acceso, efectivo y libre de estigma para algunos problemas de salud mental. El equipo explicó que los videojuegos podrían usarse donde las terapias convencionales no están disponibles debido al costo o por la ubicación, o como una herramienta más para los tratamientos terapéuticos tradicionales para la depresión o la ansiedad. Según investigadores, los videojuegos comerciales podrían ser una opción potencial para la mejora de varios aspectos de la salud mental a nivel mundial. La investigación se ha llevado a cabo en el contexto de la carga de los servicios financieros y de atención médica de las enfermedades mentales que afecta a más del 14% de la población mundial. Esta demanda de servicios de salud mental se ha exacerbado tras la llegada de la pandemia por la COVID-19 y el posterior aumento de los trastornos de salud mental, la depresión y la ansiedad en particular, informó Rocío López Fonseca. En Ibiza, en España, se buscan espías extranjeros para irse de fiesta. Se buscan espías extranjeros para pasárselo bien en Ibiza, donde se siguen celebrando macrofiestas a pesar de estar absolutamente prohibidas durante la pandemia. Las famosas discotecas de esta isla del Mediterráneo español, sinónimo de fiesta y playa, están cerradas a cal y canto desde hace 1 año y medio. Sin embargo, la marcha nocturna se ha colado por grietas de difícil acceso, domicilios privados en zonas rústicas que la policía no puede inspeccionar sin una orden judicial debido a una laguna legal que no tardó en ser descubierta. Grupos profesionales que han venido del extranjero a suplir la carencia de ocio nocturno provocada por las prohibiciones del gobierno balear, que usan el subterfugio de hacerlo en viviendas para que la policía no se atreva o no pueda o no tenga la seguridad de poder acceder a esas viviendas, ¿no? El número de estas fiestas privadas se ha disparado en las últimas semanas en Ibiza y está detrás de un incremento en los contagios diarios de COVID-19. La tarea de los espías o detectives privados que quiere contratar el gobierno isleño consistirá en averiguar dónde y cuándo se celebrarán para avisar a tiempo a la policía. Las multas por organizar fiestas ilegales en Baleares oscilan entre los 100.000 y los 300.000 euros. Bueno, una muy buena idea que ha tenido este destino turístico precisamente para detectar aquellos bares, sobre todo centros nocturnos y de diversión que no están respetando las medidas sanitarias y que están contribuyendo sin duda alguna a que los casos de contagios aumenten. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. El desconfinamiento o descongelamiento de las actividades ha comenzado ya en varios países desde hace incluso algunos meses. En otros empieza precisamente el regreso a la actividad productiva. Empleados que volverán eventualmente a sus antiguos centros de trabajo todavía tienen temor de regresar a sus actividades. Una nueva encuesta realizada por la firma McKinsey revela que casi la mitad de las personas consultadas, es decir, el 49%, anticipa que regresar al trabajo tendrá algo o un impacto negativo. A medida que crece la población completamente vacunada contra la COVID-19, más empleadores piden a los trabajadores que regresen a la oficina. Aunque algunos empleados pueden agradecer el regreso al trabajo en el hogar, 1/3 de los encuestados en una nueva encuesta de McKinsey dijo que su regreso al trabajo ha tenido un impacto negativo en su salud mental. Los empleados también solicitan autonomía para determinar cuándo y dónde se realiza el trabajo. De aquellos que han regresado al lugar, la mayoría reporta que los horarios flexibles, el 60%, y los arreglos de trabajo híbridos, en el 57%, podrían reducir el estrés. Existe un riesgo real de que millones de personas se enfrenten a otra ola de estrés y ansiedad cuando regresen al lugar de trabajo. El estigma generalizado en el lugar del empleo agrava este riesgo y menos de 1 de cada 10 empleados describe su lugar de trabajo como libre de estigma por trastornos mentales o por uso de sustancias, lo que lleva a muchos a evitar buscar la forma de atención necesaria. Si bien algunos empleadores ya han comenzado a tomar medidas, siguen existiendo oportunidades. Pueden reducir potencialmente el estrés y la ansiedad en sus trabajadores si consideran la salud mental como parte de un plan integral de un retorno in situ, señala McKinsey, informó Elizabeth Ortiz.
Tuvimos pruebas rápidas, relativamente rápido en esta pandemia de COVID-19, pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2. Tuvimos también, casi que de manera histórica o en tiempo histórico, vacunas contra el COVID-19. Lo que sigue haciendo falta y aún no tenemos es un tratamiento eficaz. Desde que inició la pandemia por la COVID, se han probado varios protocolos para tratar la infección sin mucho éxito. Entre los fármacos utilizados para combatirla han sido muchos, entre ellos los que son usados para los pacientes con enfermedades reumáticas, por lo que durante el año pasado y también se han detectado en varias partes del mundo desabasto. Actualmente informó la Agencia Europea del Medicamento que ya evalúa los datos, incluidos los resultados de 2 estudios clínicos en curso, que analizan la seguridad y la eficacia del fármaco en pacientes hospitalizados con COVID-19. Se realizó una solicitud en la agencia para utilizar el medicamento contra la artritis, Kineret, para tratar la COVID-19 en pacientes adultos con neumonía que corren el riesgo de desarrollar una insuficiencia respiratoria grave. Kineret actualmente tiene la autorización para tratar una serie de enfermedades inflamatorias. Es fabricado por la farmacéutica sueca de medicamentos para enfermedades raras, Sobi. Según el propio fabricante, el fármaco reduce la actividad del sistema inmunitario y su principio activo bloquea la reacción de un mensajero químico del proceso inmunitario que provoca la inflamación, por lo que se cree que esto también podría ayudar a reducir la inflamación y el daño a los tejidos asociados a COVID-19. Los resultados podrían tenerse en octubre, informó Rocío López Fonseca. Saludamos a nuestra compañera Rocío Otaya, ella es corresponsal de la agencia EFE en Australia y nos presenta el siguiente informe. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Sydney, en donde más de 6 millones de habitantes que vivimos en esta ciudad y las comunidades aledañas, estamos confinados desde el 26 de junio hasta por lo menos el 27 de agosto próximo. La variante de la Delta sigue propagándose sin dar tregua a los rastreadores de contactos. Este lunes las autoridades de Nueva Gales del Sur reportaron 207 contagios locales en el estado, además de un fallecimiento, lo que totaliza más de 3.700 casos y 15 muertos desde que se detectó un brote de la Delta a mediados de junio en Sydney. Para poner freno al avance de la COVID-19, especialmente en los barrios del oeste y sudoeste de Sydney, en donde viven muchos trabajadores esenciales e inmigrantes y están bajo medidas mucho más estrictas, la policía patrulla las calles desde este lunes con 300 soldados desarmados, quienes ayudan tanto en la logística como en el rastreo de contactos y el cumplimiento de las restricciones de cuarentena y desplazamientos. Las autoridades australianas quieren vacunar a la mayor cantidad de pobladores posibles para intentar volver a la normalidad, especialmente en Sydney, en donde solo operan los comercios esenciales y las clases se realizan de forma virtual, lo que supone grandes pérdidas para la ciudad más poblada del país y que depende mucho de los ingresos que le traen los estudiantes extranjeros. La Delta también ha irrumpido en el vecino estado de Queensland, que ha confinado entre el 31 de julio al 8 de agosto a unos 3,8 millones de habitantes de Brisbane, la tercera ciudad más poblada del país, y 10 jurisdicciones más que incluyen a los balnearios turísticos de Gold Coast, que además tiene estudios cinematográficos, y Sunshine Coast. El brote de Queensland, que afecta a escolares y estudiantes y acumula 31 casos, tiene su origen en 2 viajeros internacionales que llegaron a Australia el 29 de julio, pero las autoridades aún no han podido determinar cómo se filtró a la comunidad este virus. En otras ciudades como Melbourne o Adelaida, sus pobladores volvieron a la normalidad la semana pasada tras estar 10 y 7 días respectivamente en confinamiento después de ser afectados por el brote de Sydney, mientras el resto del territorio australiano está libre de COVID por varios meses. El país de más de 25 millones de pobladores, que no supera las 34.500 infecciones y los 925 decesos desde el inicio de la pandemia, cuando cerró sus fronteras internacionales, intenta acelerar su programa de vacunación que ha administrado la pauta completa a un 19% de la población mayor de 16 años y prevé terminar para la Navidad.
2 meses después de lo previsto. Reportó desde Australia para el programa Coronavirus, la pandemia, Rocío Otoya. Muchas gracias, Rocío, por esta información, por este reporte tan actual y tan amplio. Y nos vamos ahora con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien saludamos en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, gracias como siempre. Con todo gusto, Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, ayer nos quedaron varias inquietudes en el tintero. Le recordamos a nuestra audiencia, si no nos sintonizaron, que justo ayer hablamos de las enfermedades autoinmunes. Claro. Son un gran abanico, doctor. Cada Claro. una de ellas merecería quizá un programa. Lamentablemente, pues no hay el tiempo suficiente, pero sí que se habló de las que prevalecen, ¿no?, entre la población, entre la humanidad. Y hablábamos, doctor, particularmente de aquellas personas que previo a la pandemia padecen o están diagnosticadas con alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, artritis reumatoide. ¿Por qué la hemos querido destacar? Porque justo se ha hablado de la posibilidad de que medicamentos que hoy sirven para tratar artritis reumatoide pudieran ser efectivos para tratar COVID-19. Y agregaría un dato más, doctor. ¿Qué relación hay entre aquellas personas que ya toman este tipo de medicamentos, una vez que enferman o se contagian, cómo enfrentan la enfermedad? Fíjate, Belén, que desde el inicio de la pandemia esa fue una gran pregunta, porque además, desde el inicio de la pandemia, se identificó que algunos de los fármacos que estos pacientes toman para contener la inflamación que caracteriza a muchas de las enfermedades autoinmunes, sobre todo las de orden reumatológico, tenían alguna utilidad en pacientes con COVID-19. El ejemplo más contundente en su momento fue hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, que en los pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes puede tener un efecto antiinflamatorio en virtud de inhibir la respuesta con citoquinas, que son unos de los mediadores moleculares de la inflamación. Y entonces se pensó que por ese motivo la hidroxicloroquina podía también modular la respuesta inflamatoria en pacientes con COVID. Se empezaron a hacer algunos estudios y los primeros mostraron algunos datos promisorios, algunos resultados promisorios. Eran pocos pacientes incluidos en esos estudios, no eran estudios comparativos contra placebo y tuvieron esa limitante metodológica los estudios. Cuando ya se avanzó y se hicieron estudios a gran escala comparando hidroxicloroquina versus no hidroxicloroquina, sino solo el manejo, digamos, convencional del paciente con COVID, pero sin hidroxicloroquina, no se encontró diferencia entre los dos grupos y por eso la Organización Mundial de la Salud y otras agencias sugirieron que hidroxicloroquina no tenía ya cabida como parte del arsenal terapéutico en COVID-19. Surgieron otros estudios con inhibidores de citocinas como la interleucina 6, que juega un papel muy importante en la inflamación de pacientes con COVID-19. Y dentro de estos inhibidores, el que más se estudió en su momento fue tocilizumab. Tocilizumab empezó a mostrar también resultados promisorios y cuando vinieron estudios a gran escala, se identificó que sí existía un beneficio de tocilizumab, particularmente combinado con un antiviral conocido como remdesivir, pero en pacientes que presentaban enfermedad grave, pero no todavía crítica. Es decir, antes de que los pacientes estuvieran en intubación endotraqueal, por ejemplo,
cuando estaban en una fase previa en donde el proceso inflamatorio de los pulmones, el corazón, etcétera, de todos los órganos y sistemas, era un proceso inflamatorio intenso, pero no aún en grado de crítico. Y en estos momentos, estos fármacos como tocilizumab, baricitinib y varios más que han venido siendo autorizados por agencias regulatorias en todo el mundo, han mostrado ese beneficio, pero en esa fase en particular. Cuando no es en esa fase, estos fármacos tienen ya poca utilidad. Si queremos utilizarlos ya en la fase muy crítica, ya es muy poco lo que se puede lograr con la combinación, por ejemplo, de estos antiinflamatorios poderosos con remdesivir, el antiviral del que acabo de comentar. Y lo que sí vino a mostrar resultados muy, muy promisorios y que hoy por hoy se ha convertido en uno de los estándares de tratamiento en pacientes que tienen un proceso inflamatorio muy severo, un proceso inflamatorio que se puede demostrar con exámenes de laboratorio, como la proteína C reactiva, la ferritina, como por ejemplo elevación importante de los leucocitos, etcétera, son los corticosteroides, que también se utilizan en pacientes con autoinmunidad, en pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes. Entonces, en conclusión, para este primer bloque que seguramente quieres enviar a corte, estos fármacos se pensó podían generar en los pacientes que previamente los tomaban por motivo de su enfermedad reumatológica algún nivel de protección contra la COVID-19. La conclusión por ahora es que para estos pacientes estos fármacos no generan dicha protección. Estos pacientes sí pueden enfermar y pueden enfermar gravemente a pesar de estar tomando antiinflamatorios por periodos prolongados de tiempo. Interesante, doctor. Vamos a hacer una pausa. Claro. Si me lo permite, regresamos con mucho más. Otro de los grandes temas que abordamos este día tiene que ver con la salud mental y particularmente con la salud mental de los más pequeños. Pediatras recomiendan apoyo para los niños y adolescentes en medio de esta pandemia. La Academia Estadounidense de Pediatría recomendó integrar la vigilancia y el apoyo de salud mental en todas las visitas al consultorio. Esta organización actualizó su guía sobre el impacto emocional del COVID-19 en las familias. Por eso aconseja que se controle a todos los niños y se les pregunte durante cada visita al pediatra si tienen inquietudes o cambios en la salud y el desarrollo mental, así como conductual. El uso adicional de herramientas de evaluación y detección basadas en evidencia debe integrarse en la visita si surgen inquietudes. La asociación toma en cuenta que muchos niños están lidiando con el dolor o la pérdida. Se estima que 40,000 niños en los Estados Unidos han perdido a uno de sus padres a causa de la COVID-19. El trauma y el dolor de perder a un padre a menudo se ve agravado por la pérdida de estabilidad material y las dificultades económicas. Se ha asociado con consecuencias educativas deficientes y de salud mental a largo plazo. El presidente de la academia, Lee Savio Beers, dijo que ya se estaba experimentando una crisis de salud mental en niños y adolescentes desde antes de la pandemia. Pero la buena noticia es que se sabe que muchos niños pueden superar estos tiempos difíciles cuando tienen una relación cercana y de apoyo con un adulto, ya sea un padre, un maestro o un entrenador. Son resilientes cuando se les ofrece el apoyo adecuado. La guía detalla síntomas de angustia emocional como interrupción del sueño, cambio en el apetito, dificultad para concentrarse, menor compromiso con la escuela y la familia, aislamiento, desregulación del estado de ánimo y el comportamiento, además de muestras de desesperanza. En tanto, la academia advirtió que la tendencia indica una reducción en la aplicación de vacunas en esta población de 1.6 millones de dosis a finales de mayo a 333,000 en la primera semana de julio, informó Elizabeth Ortiz.
Todo un tema que nos plantea Elizabeth Ortiz a través, por supuesto, también de la voz de los expertos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, para ir concluyendo este tema que nos había quedado pendiente y retomando el tema de los medicamentos. ¿Se vivió también una escasez en medicamentos antiinflamatorios? Claro. En medio de esta pandemia, los pacientes que ya los venían consumiendo por sus padecimientos anteriores a COVID, pues se enfrentaron también una gran problemática, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Esto lo vimos particularmente con hidroxicloroquina al inicio de la pandemia. Después se regularizó cuando dejó de utilizarse en pacientes con COVID-19, pero también luego vino escasez por el excesivo requerimiento y demanda de estos medicamentos, como el caso de tocilizumab o baricitinib, por lo mismo, porque en pacientes con COVID se incrementó su utilización y entonces los pacientes con enfermedades reumatológicas empezaron a tener algunas dificultades para tener los fármacos oportunamente. Se ha regularizado, sin embargo, puede volver a ocurrir en algún momento. Por fortuna, hay más inhibidores de citoquinas, hay más anticuerpos monoclonales que han venido autorizándose por parte de agencias regulatorias como la FDA, como el caso incluso de COFEPRIS aquí en México, agencias europeas, como escuchábamos en una de las notas que nos ofreció Rocío López Fonseca hace algunos minutos, y el poder tener un abanico más amplio de inhibidores de citocinas, particularmente inhibidores de interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, que juegan un rol muy importante en la inflamación de COVID-19, nos va a permitir que, por otro lado, los pacientes con enfermedades reumatológicas que reciben anticuerpos monoclonales no tengan desabasto, tengan otras alternativas para la adecuada cobertura terapéutica de su enfermedad. Y finalmente, Belén, me parece que otro de los grandes temas en los pacientes con enfermedades reumatológicas y autoinmunes ha sido la pregunta de la vacunación. ¿Los pacientes con estas patologías deben vacunarse? La respuesta es sí, porque son pacientes que pueden tener mayor gravedad del COVID por la inmunosupresión que genera la propia enfermedad autoinmune, pero también que generan los fármacos que ellos consumen. Esta población de pacientes con enfermedades autoinmunes y reumatológicas, por supuesto que deben vacunarse. ¿En qué momento deben vacunarse? Lo ideal es que si están recibiendo anticuerpos monoclonales, inhibidores de citoquinas, lo hagan, la vacuna, en medio de entre una y otra dosis. Estos fármacos frecuentemente se administran cada mes. Hay algunos que incluso tienen administración cada 2 meses. Hay algunos que tienen administración más corta, depende del fármaco. Pero lo que algunas instancias expertas en la materia han sugerido, como por ejemplo el Colegio de Reumatología en los Estados Unidos, es lo siguiente: que se procure administrar la vacuna entre una y otra dosis, pero no cercano a una de las dos. En algunos casos sugieren que les pregunten a sus propios reumatólogos si es pertinente espaciar la dosis de estos biológicos para dar oportunidad a que la vacuna tenga la respuesta inmune conveniente. Y efectivamente, en algunos casos, en pacientes con muy buen control de la enfermedad reumatológica, lo que ha procedido es precisamente eso: espaciar una de las dosis
con el propósito de vacunar y dar oportunidad a que la respuesta inmune generada por la vacuna tenga lugar y tenga una mayor intensidad. Claro. Esas son algunas de las recomendaciones con respecto a estos pacientes, que si se consideran dentro del grupo vulnerable en COVID-19, sí se consideran dentro de los grupos vulnerables, en donde están, lo hemos dicho muchas veces, los pacientes con diabetes, con obesidad, con insuficiencia renal, con enfermedad cardiovascular, etcétera. Bueno, también en ese grupo de vulnerabilidad se encuentran los pacientes con enfermedades autoinmunes y enfermedades reumatológicas. Por eso son pacientes a quienes se les debe cuidar prioritariamente, quienes deben cuidarse prioritariamente también, pero en quienes de igual manera, de forma prioritaria, se debe administrar la vacuna contra COVID. Claro, y doctor, y lo que usted ya mencionaba, un buen control puede de alguna manera también disminuir el riesgo de enfermar gravemente por COVID-19, no per se por el medicamento, sino por el control que llevan de su enfermedad. Efectivamente, estos pacientes deben tener muy buen control, deben estar en manos habitualmente de un reumatólogo, que son quienes predominantemente atienden estas patologías, cuando se trata de patologías autoinmunes, pero del campo reumatológico, porque hay patologías autoinmunes, no hemos hablado mucho de ellas, del campo de la neurología, por ejemplo, del campo de la hematología, por ejemplo, y ahí los neurólogos y los hematólogos respectivamente tienen digamos, dominio de la atención de estas patologías. Un ejemplo son las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, y en el caso de la hematología, un buen ejemplo es la púrpura trombocitopénica inmune o las anemias de origen autoinmune, en donde que se pueden presentar como anemias hemolíticas autoinmunes, y ahí los hematólogos son quienes habitualmente se hacen cargo de la atención de este tipo de pacientes. Doctor, nos decía ayer que las enfermedades autoinmunes, muchas de ellas se desconoce a ciencia cierta su origen. Sí. Sin embargo, en general, hablando en general de todo este gran campo de enfermedades autoinmunes, ¿cuál es el diagnóstico para el paciente, doctor, en cuanto a sobrevivencia? Y si es posible, si bien no curarlas, por lo menos tener un tratamiento que permitan llevar una buena calidad de vida. Mira, Belén, por principio de cuentas, lo decíamos ayer, no es lo mismo una enfermedad autoinmune que un estado transitorio de autoinmunidad. Decíamos que, por ejemplo, muchas enfermedades infecciosas pueden tener periodos de autoinmunidad en donde los anticuerpos y la respuesta inmune que se genera contra un determinado patógeno puede también causar daño a, por ejemplo, los vasos sanguíneos en la modalidad de vasculitis, y eso lo vemos en muchas enfermedades infecciosas. Hay vasculitis, por ejemplo, en la endocarditis infecciosa, hay vasculitis en la tuberculosis, en la modalidad de algo que conocemos como eritema nodoso, hay vasculitis en lepra, existe vasculitis, por ejemplo, en enfermedad de Lyme. En fin, muchas enfermedades infecciosas pueden tener episodios de vasculitis asociado a la respuesta inmune, y esos estados de autoinmunidad frecuentemente son solo temporales durante el periodo en que está activa la enfermedad infecciosa, un poco adicional al periodo agudo, para luego desaparecer y ya no estar generando más daño. Hay algunas otras en donde la sospecha es que persiste durante un periodo más largo, y hablábamos ayer de chikungunya, que es una enfermedad transmitida por vectores, causada por un virus, el virus de chikungunya,
que puede generar alteración reumatológica a largo plazo incluso. Chikungunya significa hombre encorvado, lo decíamos ayer. Y por último, diferenciando estas, digamos, categorías de autoinmunidad que pueden estar asociadas a enfermedades infecciosas, y lo cual se está estudiando en este momento ante la posibilidad de que sea el caso también de COVID-19, tenemos el otro grupo que son enfermedades autoinmunes como tal establecidas y que tienen evolución prolongada, evolución de largo plazo, y que son algunas de ellas oscilantes en cuanto a su reaparición, periodos de latencia, periodos en donde la enfermedad parece inactivarse, pero luego frecuentemente reactivan. Y aquí, en este grupo de enfermedades, pues están lo que decíamos: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, las enfermedades reumatológicas del tejido conectivo, las colagenopatías, etc. En este grupo de enfermedades, en general, Belén, no conocemos el agente etiológico. No sabemos a ciencia cierta si se trata de un agente infeccioso o si ya existía una autoinmunidad latente que vino a ser detonada por una enfermedad infecciosa. Eso lo vemos con mucha frecuencia. Pacientes que después de un cuadro infeccioso empezaron luego con un cuadro de artritis reumatoide, que no necesariamente fue provocado por el cuadro infeccioso, quizás fue detonado, pero lo más probable es que ya había factores genéticos probablemente que iban a dar lugar en algún momento a la aparición de la enfermedad. En las enfermedades autoinmunes juega un papel muy importante la genética, Belén. Existen evidencias en la literatura científica de que son más frecuentes como clústeres familiares, en donde hay integrantes de la familia en que ese antecedente genera mayor riesgo en generaciones adicionales de la misma familia. Regresamos con más, doctor. Sí, claro. Vamos a la pausa, regresamos. Las personas que contrajeron COVID-19 presentan un deterioro en su estado emocional. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud peruano demostró que las personas que contrajeron la COVID-19 presentan deterioro en su salud mental que impacta en su calidad de vida ante las secuelas de la infección. El estudio epidemiológico sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de la población de Lima, Perú, reveló que el 64.2% de los sobrevivientes refirió problemas de sueño y el 18.4% severidad del riesgo suicida. Y a decir de los investigadores, estos porcentajes son muy semejantes en la población mundial. Las investigaciones detallaron que las personas contagiadas por el virus vieron su calidad de vida disminuida de 7.9 a 7.6%, mientras que la prevalencia de trastornos psiquiátricos aumentó en 42.8% frente al 28.5% que no se infectó. Y para muestra un botón, ya se habían registrado en varias partes del mundo intentos suicidas y consumados. Por ejemplo, recientemente se registró un hecho en la Ciudad de México. Un joven internado en un hospital recibía tratamiento para la COVID y psiquiátrico. También decidió quitarse la vida, arrojándose del segundo piso del nosocomio y falleció. Los especialistas han explicado cómo la incertidumbre asociada con esta enfermedad, más el efecto del distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena, pueden agravar la salud mental de la población, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí este informe, que también uno de los temas que hemos venido abordando hoy en este programa, la salud mental en medio de esta pandemia de COVID-19. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues otra vez se nos fue el tiempo con el tema de las enfermedades
autoinmunes que son todo un tema y hasta cierto punto muy apasionante la manera en que cómo se comportan, doctor. Apasionante porque, como usted nos lo ha dicho, pues no han encontrado todavía al 100% cómo se comportan y supongo que también será pues muy particular en cada uno de los pacientes, doctor. Por supuesto, por supuesto. Además, decíamos que hay descritas hasta 200 modalidades de autoinmunidad y se siguen identificando cada vez más casos o cada vez más tipos de formas de autoinmunidad y enfermedades autoinmunes. Y claro que cada una de ellas tiene diferente comportamiento porque tiene diferente blanco de afectación. Algunas, por ejemplo, afectan más al sistema cardiovascular, algunas otras afectan más a los riñones, algunas otras, decíamos, a células sanguíneas, otras al sistema nervioso central, algunas otras tienen múltiples afectaciones y dependiendo de cada caso, evidentemente es el manejo. El tratamiento ha sido algo evolutivo y además muy dinámico. Cada vez surgen mejores medicamentos, por fortuna, para atender enfermedades autoinmunes como, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que es ahora sí que una de las enfermedades autoinmunes muy características, que tienen un cuadro clínico muy extenso, un abanico de presentaciones clínicas muy extenso y que requiere mucho control, un control absoluto, diario, para evitar el daño a órganos y sistemas en estos pacientes. Se trata de una enfermedad que es más frecuente en mujeres que en varones y así como esta enfermedad, las enfermedades autoinmunes deben detectarse de manera oportuna. Mientras más pronto y mejor control tengas de estas autoinmunidades, menor riesgo de daño a mediano y largo plazo de los vasos sanguíneos y por lo tanto de otros órganos y sistemas. ¿La esclerosis múltiple, doctor? También tiene una forma de autoinmunidad. Esta es una enfermedad desmielinizante y progresiva frecuentemente, aunque hay algunos casos de esclerosis múltiple que después de un periodo evolutivo, por razones no del todo identificadas, parecen estacionarse y algunas remitir. Se estima que hasta en el 10% de los casos puede haber remisión espontánea, por ejemplo, de una esclerosis múltiple. No es lo común, pero hasta en 10% remisión espontánea. Hay situaciones de remisión espontánea de las autoinmunidades y tampoco conocemos, al no conocer el origen de la mayor parte de estas enfermedades autoinmunes, tampoco conocemos por qué motivo algunos pacientes, por fortuna, entran a remisión espontánea. Qué interesante, sí. Eso sin duda alguna. Digo, no, como usted dice, no es en la mayoría de los casos, pero sí que existe esa posibilidad, ¿no? Efectivamente. Doctor, pues casi se nos agota el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, pues queda pendiente todavía el tema de la salud mental que lo hemos abordado. Lo hemos abordado en diversos ocasiones. momentos. Algo importante a lo largo de esta pandemia de COVID-19 que debe estar presente en todo momento en el pensamiento, en el actuar del personal de la salud a cargo de pacientes con COVID, pero diría yo en el pensar de la sociedad en general con el propósito de que generemos condiciones de solidaridad y atención a los problemas de salud mental que se han presentado en pacientes que a lo largo de muchos meses han estado en confinamiento, los pacientes que tuvieron en su momento COVID-19 grave y que quedan muy impactados con trastornos del sueño, con depresión, con ansiedad a lo largo de los meses y en aquellos pacientes en donde el impacto a su salud mental está relacionado
pues con el impacto también económico y social que sufrieron o han sufrido a lo largo de esta pandemia. ¿Qué decir también de aquellos pacientes que han quedado con un COVID prolongado, con una secuela de COVID que ha afectado al sistema nervioso central y en donde se generan trastornos muy bien descritos como el que conocemos como cerebro nebuloso, que es esa sensación de falta de concentración, etcétera, y que puede en un momento dado afectar a la calidad de vida a mediano y largo plazo. Creo que todos esos son aspectos betas de importancia para la atención integral de la salud mental en presencia de esta grave pandemia de COVID-19 que hemos vivido ya a lo largo de 1 año, 8 meses, Belén. Doctor, muchísimas gracias. Gracias Como siempre, muy buen fin de semana. Igualmente. Antes de despedirnos, escuchamos el informe de Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Colombia registró menos de 250 muertes por COVID-19 en las últimas horas. 6.600 nuevos contagios se reportaron. Cifras bajas al recordar que estábamos encontrando 600, 700 personas que perdían la vida como consecuencia de esta enfermedad diariamente. Hasta la semana pasada se procesaron 67.815 muestras de coronavirus para determinar si tenían o no esta enfermedad, de las cuales 33.415 son PCR y 34.400 de antígenos. En el histórico general, el país acumula 4.821.603 casos desde el año 2020 y de ellos 4.624.669 ya se han recuperado, mientras que 61.156 siguen activos como casos que están siendo vigilados por las autoridades sanitarias. En total de fallecidos por la pandemia en el país es de 121.899 personas y en cuanto a la vacunación en Colombia, el 4 de agosto se han distribuido 32.829.494 dosis contra el coronavirus, de las cuales 29.013.935 se han aplicado. El número de personas totalmente inmunizadas con una sola dosis es de 12.737.413. Recordemos que las personas mayores de 20 años ya pueden vacunarse sin agendamiento. Es la información desde Colombia. Sigan ustedes en los estudios de México. Gracias, nos vamos gracias y por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia.